Ya son las 12 horas con 17 minutos, 12:17 minutos en la segunda emisión de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Recibimos a esta hora a Lidia Rueda, ella es secretaria de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas del Ecuador, ASFADEC, y con ella vamos a conversar sobre el veto parcial a la Ley Orgánica de Actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas, un veto parcial que envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Doña Lidia, buenas tardes, gracias por estar en los estudios de Pichincha Universal. ¿Cómo han recibido ustedes este veto parcial por parte del Ejecutivo a esta ley tan esperada, sobre todo por las familiares de las personas desaparecidas? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarnos y estar pendiente de nuestros problemas. En realidad para nosotros la asociación es muy preocupante porque tenemos casos de personas que están desaparecidas por muchas decenas de años y según nosotros pues no se puede esperar más. Es verdad que a través de las reuniones que tuvimos en ese entonces con el presidente Rafael Correa, se consiguió que la investigación por desaparición no prescriba. Pero sin embargo, ¿dónde están ellos? Es tal es así que nosotros cada año tenemos más desaparecidos, como es Giovanni Castellanos, que cumplió un año, ahora 27, un año 9 días, y él sigue desaparecido. Entonces, sí nos preocupa, porque, bueno, mal la ley, ¿no?, como estaba concebida, y nosotros también aportamos a esta ley, donde a nosotros nos preocupaba en realidad que no se tome en cuenta la participación de la familia, la participación de nosotras víctimas indirectas, como se nos llama, ¿no? La Asamblea ha aprobado por unanimidad que el sistema estuviera estructurado por 18 instituciones coordinadas por el Ministerio de Gobierno, pero frente a esta conformación, el Ejecutivo plantea que el sistema esté compuesto por un órgano de gobierno, un órgano ejecutor y las entidades operativas. Esto, de todas maneras, les ayuda en este tipo de búsqueda de personas desaparecidas. Digamos, si se aprobara esto, y se aprobara ya diríamos que bien, pero estamos viendo que se pone objeciones, son no sé cuántos artículos, imagínense 5 artículos y los considerandos y todo, son bastantes objeciones. A lo mejor uno cuando las mira bien, dice detenidamente, dice, nos puede ayudar esto, pero en cambio cuando dice que esa otra comisión que debe velar por lo que usted acaba de decir, por ejemplo, dice, y un ente social, pero del Estado. O sea, todos serían estatales. Hubiese sido bueno si en ese ente social hubiese dicho entran los familiares de los desaparecidos, para que vigilen de cerca que esas investigaciones se realicen. Para nosotros hubiese sido fácil entre todos buscar un consenso y enviar a una persona para que también sea parte de eso. Pero no se nos tomó en cuenta, es decir, no se nos toma en cuenta a nosotros los verdaderos dolientes, como se dice, de este tema tan complejo como es la desaparición de personas. Son las 12 horas con 20 minutos, 12:20 minutos, conversamos en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal con Lidia Rueda, secretaria de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas del Ecuador, ASFADEC, sobre el veto parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas. El Ejecutivo vetó también el artículo que hablaba sobre la desaparición forzada, que no es materia de ley. El órgano ejecutor, que sería el Ministerio de Gobierno, estaría a cargo de coordinar y monitorear las acciones para el cumplimiento de las políticas y directrices adoptadas en este sentido. ¿Ustedes esperaban que sea calificado como un delito el tema de la desaparición? Claro que sí, porque nosotros le venimos proponiendo, mandamos un proyecto pequeño en ese tiempo al doctor Mauro Andino cuando él era presidente de la comisión, de tal manera que en el año 2014 recién se habla de la desaparición forzada dentro del Código Orgánico Integral Penal, lo que antes tampoco existía la desaparición forzada. Pero en cambio, con nuestras familiares, ¿qué pasa allí? Nosotros llamamos desaparición involuntaria y así se lo trata como desaparición involuntaria y también desaparición voluntaria. Pero cuando usted ya accede un poco más a conocer la cuestión de derechos humanos, no habría desaparición involuntaria porque todas son forzadas. Claro, sino que ahí se debería aclarar en este caso por entes estatales y entes privados o entes, otros entes. Pero ya desde allí nosotros ya empezamos a retroceder, como se dice, porque desde allí desaparecer en el Ecuador no es delito. Y si no se le tipifica a la desaparición involuntaria como delito, entonces para nosotros es mucho más angustioso. Como usted debe recordar el caso de Juliana Campoverde, por ejemplo.
Ahora, el argumento del Ejecutivo es que esto de una u otra forma está ya calificado dentro del secuestro en el Código Orgánico Integral Penal. Sí. Entonces, según la visión oficial, no existe la necesidad de tipificar la desaparición forzada. Pero es que aquí tenemos nosotros que aclarar. El secuestro es una cosa, la desaparición involuntaria de los nuestros es otra cosa, porque cuando se habla de secuestro hay un ejecutor. Hay alguien que reclama algo por la vida de esa persona. Le dice, quiero dinero o dame algo que tú tienes que yo lo necesito. Pero en cambio, nuestra gente, como todas estas personas que están aquí, como Gustavo Garzón, como Carolina Garzón, no sabemos ya cuántos años, son 7 años. Y por no tener una ley no se puede avanzar, porque aquí nos dicen los fiscales, si no hay cuerpo no hay delito. Entonces no hay ningún delito, entonces no importa, nos seguimos nosotros allí, seguimos nosotros recorriendo las calles, seguiremos nosotros recorriendo países para conocer que eso pasa en nuestro país. Ahora, ¿qué esperan de la Asamblea Nacional una vez que ellos analicen este veto parcial? ¿Qué esperan de la Asamblea? Bueno, la Asamblea, de acuerdo a la comisión ocasional que tuve la oportunidad de conversar, me dicen que ellos lo están analizando bien para ver qué mismo es lo que van a hacer, puesto que hay 30 días para poder pronunciarse. Si se allanarían sería terrible. Si se allanan a esta objeción parcial. Claro, sería terrible porque entonces nosotros tampoco no tendríamos nada. La cuestión es que se logre trabajar. Bueno, yo creo que en este caso de presidencia, pues hay que seguir trabajando, hay que seguir consensuando, hay que llegar a acuerdos, porque nuestros seres queridos deben regresar a casa. Nuestros seres queridos merecen respuesta. Nosotros no podemos dejar, como a Giovanna Pérez, en Ambato el año 2010, el 4 de diciembre se cumplirán 9 años. Y otros más, 11 años, 12 años, Daniel Chicho del año 2008. 4 de octubre del 2008, han pasado 11 años y un mes. No puede quedarse así. Nosotros apelamos en realidad a que haya se logre un acuerdo en la Asamblea Nacional, puesto que ya hubo el acuerdo para que todos por unanimidad se expresaron de manera favorable. Porque no es un tema para nada político, claro, es un tema absolutamente humano. Y ahorita que usted toma el político, por ejemplo, nos han llamado y me dicen, dice, lo que pasa es que los asambleístas, por quedar bien, por ganar votos, ellos escriben lo que sea. Bueno, yo no creo que se escriba lo que sea. Y además, aquí yo quiero rechazar que haya un manoseo de votos, puesto que este es un tema súper sensible. No podemos nosotros negociarlos con votos ni nada, ni que se diga que tal partido o el otro estaría interesado en eso. Aquí nosotros tenemos que ver el dolor, y mucho más de Absalón Campoverde, el dolor por su hija Juliana. Son 7 años, más de 7 años, que Juliana no está, pese a que se haya sentenciado a una persona, pero Juliana no está. No aparece. ¿Quién le devuelve la vida a Elizabeth Rodríguez? ¿Quién le devuelve la vida a esa familia dentro de su entorno social? Nadie. Siempre nos faltará Juliana, y por ella y por todos los miles de desaparecidos que tenemos en el Ecuador, nosotros tenemos que seguir alzando nuestra voz de que las cosas se den. Doña Lidia, ¿ustedes manejan cifras recientes de personas desaparecidas? Por ejemplo, en este año, ¿cuántas personas han desaparecido? De las cifras que numéricamente no podría decirle, pero casi lo más de los días hay personas que están desapareciendo. Unos han sido encontrados muertos, otros con síntomas de escopolamina, y eso sí quiero pedirle a la doctora María Paula Romo, por Dios, ya nosotros mandamos una carta, tenemos que reunirnos, nosotros estamos preocupados en este tema. Adolescentes, niños, adultos, se los encuentran en estado de dopa. No puede seguir pasando, pues. Algo está pasando en el país y es tiempo de que la alerta y ayudar por ustedes, al menos de los medios de comunicación, sí sirva para sensibilizar. ¿Qué pasa con los casos, por ejemplo, que usted acaba de mencionar, que una persona fue reportada como desaparecida y luego encontrada muerta? ¿Ese caso cómo se lo tramita, cómo se lo procesa? ¿Como un asesinato? ¿Cómo? No, lastimosamente no. Solamente de la dinastía de Tobal solamente es un caso, es decir, resuelto hasta allí. Pero no se sabe nada más. Allí es lo que debe seguir. Por eso es que es importante esta ley orgánica de actuación para casos de personas desaparecidas y extraviadas, porque de esta manera se puede llegar a determinar qué
qué tipo de delito está inmerso dentro de esta desaparición. Y tenemos que retroceder de nuevo. Entonces la tipificación de la desaparición involuntaria es importante, porque ahí está diciendo, si alguien desaparece una persona, ya tiene 7 a 10 años. Si esa persona es menor de edad, anciano, discapacitado, tiene una pena más grande. Y si muere, tiene una pena mucho más grande, que ya lo establece ya ahí de 26 años. Entonces, imagínense. Pero vuelvo a lo mismo, desaparecer no es delito. Y hasta ahorita, al no tener ninguna ley, seguimos. Siguen quedando miles de casos de la impunidad. Sí, eso digo. Por ejemplo, tenemos el caso de Cristian Benalcázar, no sé si lo recuerdan. El caso de Chico Romo también, que sí, se convirtió en emblemático. Igual. A su madre tratan de meterle que su hijo está muerto, que fue pulverizado, pero la realidad, cuando justo estaban en la audiencia, recuerdo que decía su madre, que en ese momento llamaron para decirle que sabían que el cuerpo estaba en otro lado. Y ellos le aseguraban a su madre que lo habían pulverizado al cuerpo. De manera que al ir corriendo ellos a buscar el cuerpo, entonces ni ellos están seguros. Entonces por eso es importante esta ley, porque aquí les determina claramente qué responsabilidad tiene cada uno. Entonces está aquí hablando de la cuestión de forense, de criminalística, de todo. Y como nosotros hemos venido pidiendo ya hace tiempo, que deben traer expertos de otros países, pero no para que les den un curso de 20 horas, sino que trabajen con ellos hasta que los nuestros aprendan. No es posible que no tengamos antropólogos forenses en todo el país. Ayer o antier salió una noticia y me dicen, ¿es verdad que en Guayaquil existe un laboratorio el más inteligente de América, algo así? Le digo, recuerdo que el señor Correa dijo en su debido tiempo que era el mejor de América. Es que el Ecuador tiene todo lo mejor, pero en rato de los ratos no sirve nada, para nada. Bueno, si no hay una ley que les ampare, es muy poco lo que se puede hacer. No, nadie puede hacer. De manera folclórica nadie puede hacer nada. Nosotros necesitamos una ley que nos ampare, que nos proteja, que investigue y que a las víctimas indirectas se nos trate de manera humana. Y mientras se resuelve este caso en la Asamblea Nacional, mientras se define el futuro de esta ley, ¿ustedes han tenido acercamientos con la Fiscalía, que es un poco la que debe tomar la cabeza en las investigaciones? Bueno, les cuento que nosotros nos reunimos el 22 de octubre, no con la doctora Yana Salazar, porque estaba pedida ella, pero ella con múltiples problemas que tiene de investigación, como el caso Arroz Verde. Entonces nos mandó a varias departamentos de la Fiscalía, donde pudimos conversar con ellos, y entre uno de los pedidos nosotros decíamos que ya era tiempo, que se coteje las osamentas que conocemos que hay con el banco genético, que se supone que ya tienen de nosotros, porque con nosotros empieza y empezamos a exigir que se cree un banco genético. Es decir, el momento que encuentran un cuerpo NN en cualquier parte del país, automáticamente sin saldría ya en eso, porque se supone que estamos ya con la tecnología avanzada. Pero luego cuando uno ve estas objeciones y todo, resulta que a lo mejor todavía no tenemos la verdadera tecnología, ¿no? Y que se necesita traer, se necesita comprar, se necesita todo. ¿Y qué importa cuánto haya que invertir? Sin embargo, en este proyecto, en esta ley, no se está hablando de un presupuesto, porque se supone que cada uno ya tiene presupuesto. Entonces, de manera que esa era también la preocupación nuestra, de que se vetaría la ley por falta de presupuesto, pero no, en ninguna parte se habla de presupuesto, ni siquiera en las objeciones, no se habla de un presupuesto. Es decir, ya las entidades que ya existen, ¿no? Solamente tendrían que darle otro, ¿cómo se dice?, otro direccionamiento, y seguirían trabajando. Entonces, como digo, pues nosotros conversamos con ellos, y usted debe saber el caso de Natalia Subilla, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que desde el Estado, un Estado indolente, porque no se le puede decir de otra manera, se le entregue un cráneo a su familia, diciendo, vea, ahí está, y el resto, ¿qué pasó? Entonces, por eso es lo que digo, no hay más, porque si ya encontraron un cráneo, bueno, entonces vayamos buscando, atando cabos, qué crimen, quién estuvo, por qué llegaron a eso. ¿O es que en realidad la sociedad nos estamos enloqueciendo, estamos volviendo locas, ya estamos hasta ese extremo que no tenemos ya esa sintonía con la razón, ¿no? Para finalizar, doña Lidia, ¿cómo es el día de un familiar de una persona desaparecida? Ay, eso no tiene realidad. Es como se dice, levantarse y empezar a girar, y girar, mirando
esperando. Es terrible. Sin duda. Mi solidaridad con usted y con todas las personas familiares de mujeres, de niños, de hombres desaparecidos. Ojalá esta situación sensibilice a las autoridades, a los asambleístas, para que logren finalmente aprobar esta ley tan esperada por los familiares, amigos de personas desaparecidas en nuestro país, y puedan contar con este instrumento que permita profundizar en las investigaciones y establecer las responsabilidades del caso. Muchísimas gracias. Nos acompañó doña Lidia, gracias a usted por estar aquí en Pichincha Universal, la radio de todas las voces. Lidia Rueda, secretaria de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, ASFADEC, en diálogo con Punto Noticias, segunda emisión.